Bien, respecto a la ejecución de las obras, el usuario debe comunicar al servicio la fecha de inicio de las obras y el programa de actividades que involucra la distinta etapa de construcción. Siempre se acompaña un cronograma, una carta Gantt. Y en todo caso, la ejecución de la obra debe iniciarse en un plazo no superior a 6 meses desde la aprobación del proyecto. Si eso no ocurre, debe informarse al servicio para que se verifique que las condiciones del lugar no han sufrido variaciones respecto a lo aprobado. En el caso de que las obras estén encargadas a contratistas, se debe cumplir con lo establecido en el reglamento de seguridad minera, tanto para los contratistas como para la empresa mandante. Y lo que les comentaba, el servicio siempre va a poder realizar inspecciones técnicas periódicas con el objeto de verificar en terreno que el depósito esté construido y se ajuste a lo especificado en el proyecto aprobado. Y para ello deben los representantes del servicio registrar las observaciones en el libro SENAGEOMIN de acuerdo a lo establecido en el reglamento de seguridad minera. El libro SENAGEOMIN está establecido en el Decreto Supremo 132. Lamentablemente, como no se ha actualizado este decreto, es igual de antiguo que el que estamos estudiando. Todavía se habla del libro SENAGEOMIN y las empresas deben llevar un libro foliado al SENAGEOMIN para efectos de que éste lo timbre y luego los fiscalizadores lo que hacen, como hoy las fiscalizaciones son todas por sistema, un sistema informático de SENAGEOMIN para eso, lo que hace el fiscalizador es imprimir la fiscalización y la deja al final como un poco corcheteada en este libro de SENAGEOMIN porque eso no se ha eliminado. Así que para que se cumpla con la obligación y al final eso igual trae un montón de consecuencias. Los libros en este rato son tremendos, tienen un montón de hojas todas dobladas, pero bueno, es lo que hay hasta que no se pueda modificar el reglamento de seguridad minera. Y si la construcción o operación del depósito no se ajusta al proyecto aprobado y el usuario no da cumplimiento con lo indicado en los artículos anteriores, se puede ordenar el cese de la construcción o operación en su caso. Esto es muy importante porque si bien las sanciones económicas en materia de relave y en materia de fiscalización del SERNAGEOMIN no son sanciones altas, las sanciones monetarias, sí SERNAGEOMIN siempre va a tener una de las sanciones más importantes para la industria minera que tiene que ver con detener las obras, con decretar el cierre temporal o total incluso de una faena minera. Entonces, si efectivamente la construcción o la operación de este depósito no da cumplimiento a eso, se puede ordenar siempre el cese de la construcción en su caso y operación también en aquellos casos en que efectivamente operando Cernagiomín detecte que no se está cumpliendo con lo aprobado en la resolución que ya les he comentado varias veces. Entonces, esta, como les digo, es una de las sanciones importantes. Porque una cosa son las sanciones monetarias, que al final del día las empresas mineras pueden pagar, y otra cosa mucho más importante es que se detengan las obras, o que se detenga efectivamente la operación, porque eso, por supuesto, conlleva todo lo que ustedes ya se imaginan en virtud de que se pueda detener obras en una faena minera, así que eso es mucho más complejo. Lo vamos a ver en un ratito más cuando veamos el tema de las sanciones. Además, el usuario debe presentar el servicio plano de las obras iniciales construidas dentro del plazo de un mes con toda la fecha del término de la construcción o desde el inicio de la depositación de relaje. Y debe también comunicar al servicio cuando las obras señaladas en el proyecto se han construido y antes de comenzar a depositar los relajes con el fin de obtener el visto bueno del servicio de acuerdo al proyecto aprobado. Ahora bien, perdón, el usuario debe comunicar al servicio la fecha exacta de la puesta en operación de un depósito de relaje. Y cualquier alteración que se produzca en el cronograma, el servicio realizará inspecciones técnicas con el objeto de verificar que esté siendo operado de acuerdo al proyecto y también cualquier autoridad fiscalizadora que en cumplimiento de sus funciones detecte irregularidad en la operación de depósito de relaves debe comunicarlo al servicio para que éste adopte las medidas necesarias. Ahora bien, con respecto a la operación, el usuario debe enviar al servicio un informe trimestral sobre la operación y mantención del depósito de relave y los formularios establecidos para el efecto por el servicio. En este caso es el formulario E700. Este formulario es un formulario que está en la página, disponible en la página web del Cernaje Mini, que las empresas mineras que tienen depósito relave lo conocen bien. Y en ese formulario que se sube al sistema y que se envía, y que al final el Cernageomin tiene también una ordenanza, una circular o un requerimiento de esta información, les dice cada cuánto tiempo tiene que ingresarse y ahí va a ir contenida toda la información que se requiera, sobre todo el informe trimestral de cómo va operando
depósito relave. En todo caso, el servicio siempre va a tener cualquier facultad para poder solicitarle todo lo que estime conveniente al, al usuario para efectos de comprobar que se esté cumpliendo con lo establecido en la resolución aprobatoria. Ahora bien, respecto al tema de la emergencia, hay que mantener actualizado un manual de emergencia del depósito relave y hay que, para que se les permita, se acuerda que se los definí arriba, para que les permita enfrentar en forma exitosa las situaciones adversas, climáticas, hidrológicas, sísmicas, volcánicas o fallas del sistema de captación de agua clara o situaciones de emergencia de otra naturaleza que pudieran presentarse. Debe notificar de inmediato al servicio la ocurrencia de cualquier emergencia, indicando las características del siniestro. También será eso. Y el servicio va a tener que evaluar la situación, enviará personal técnico si así lo merita para ver los daños y las medidas adoptadas para subsanarles del usuario. Y en el momento en que lo requiera, también, por supuesto, va a poder decretar el cierre de esa instalación o bien, y puede ser, como les digo, un cierre temporal, un cierre definitivo de la instalación, siempre que el servicio califique la situación, evalúe que no se ha dado cumplimiento, que por ejemplo la falla, lo que sea, o la emergencia se debió a algún daño más bien relacionado con el incumplimiento de la normativa, más que con el tema con algún caso fortuito de fuerza mayor. Y también el servicio puede tomar la decisión de exigir al usuario su costa, ejecución de medidas que restablezcan la seguridad del depósito una vez superada la emergencia. Y también, en cambio, si la emergencia se debe a fenómenos naturales extremos y previstos, que tiene que ver un poco mucho, no un poco mucho, un poco, perdón, con los cambios climáticos, por ejemplo, que pueden ser sismos, nevazones, lluvias intensas, erupciones volcánicas u otros que impidan una mala operación o pongan en peligro la vida de personas al medio ambiente, se deben suspender las operaciones. Eso es lo más importante, suspender las operaciones. Entonces, cuando el usuario puede suspender las operaciones de un depósito relave. Bien, el usuario lo puede hacer por dos cosas. Lo primero, tú puedes suspender porque efectivamente hay una emergencia, hay un riesgo y por lo tanto tomas la decisión de suspender las operaciones y en ese caso, de hecho, Senagiomin cada vez que hay emergencia, lluvias intensas, sismo, lo que sea, se echa a andar como todo un operativo, la mayoría de los superintendentes de seguridad o de salud ambiental, los prevencionistas de riesgos encargados, llaman al Senagiomín a las direcciones regionales para efectos de informarle de manera inmediata qué está ocurriendo en la mina, cuando hay algún problema, tienen contacto directo con el jefe de seguridad minera, en este caso, que es don Janor Chávez, que lleva siendo don Janor miles de años, así que seguramente lo va a seguir siendo. Y don Janor es el que se habla con las personas. Hay algunos directores regionales, por supuesto, que asumen también ese rol y se comunican directamente y se informa de todo lo que está pasando. Y por supuesto también no olviden que siempre se reúnen los comités de emergencia, entonces llaman al Senajomín para ver qué está pasando en las faenas mineras. Esto es normal. Entonces, ahí puede ocurrir que se suspendan las operaciones. Ahora bien, cuando el usuario debe suspender las operaciones del depósito relave, por otra razón, ya sea en forma temporal o definitiva, también debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar el riesgo de accidente y previo al cierre, no puede cerrar así como así, no puede decir, no, hoy día suspendo la operación de la instalación. Debe informar al servicio previamente y el servicio debe pronunciarse en el plazo máximo de 15 días hábiles si puede o no puede suspender la operación. Y aquí empezamos a hablar del cese de operaciones que exceda el plazo de 2 años, que debe presentar el servicio para su aprobación un proyecto de plan de cierre. Pero, como les digo, esto tómenlo con beneficio de inventario porque lo que hay que hacer en realidad es atender a todo lo que dispone la normativa de cierre. Así que estas normas en materia de cierre hay que un poco hacerles caso omiso y tenemos que atender a lo que diga la ley de cierre, que es mucho más importante que esto. ¿Bien? Pero como sea, cuando tú en cambio suspendes las operaciones, en este caso, no sé, 3 días, 4 días, y quieres suspender, porque no estamos hablando de cierre, eso es suspensión, ¿ya? Lo de cierre o cese de operaciones, que en realidad es un cierre temporal,
la instalación, hablamos de ley de cierre. Pero en caso de que se quieran suspender las operaciones por unos días, que hay algún tipo de riesgo, hay que informarle al servicio, ¿bien? Y luego, que cuando se decidan reiniciar las operaciones, también. Eso es lo importante. Al final y al cabo, como ustedes ven, todo se informa al servicio. Y si en la reanudación de la operación el usuario estima necesario efectuar alguna modificación al proyecto aprobado, también va a tener que actualizar. Ahora bien, el cierre definitivo en esta lo vamos a ver, le insisto, con beneficio inventario porque lo que aplica es el cierre de la ley 20.551. Pero quiero que vean lo que está vigente para que se den cuenta de lo que conversamos y por qué efectivamente con estas normas tan básicas es que no se permitía efectivamente avanzar y no se pudo avanzar en materia de abandono de relave. Porque claro, si nos damos cuenta, imagínense, en este caso, en el caso que se decida cerrar el depósito de relave en forma definitiva, se debe presentar un plan de cierre conforme al título 10 del Reglamento de Seguridad Minera. Pues bien, el título 10 del Reglamento de Seguridad Minera contiene un plan de cierre bastante básico. Por lo tanto, y también disponía este título 10 del Reglamento de Seguridad Minera, que efectivamente, se los voy a leer, denme un segundo, porque creo que lo mejor es que veamos el antiguo título 10 del Reglamento de Seguridad Minera. Lo tengo por acá y lo vamos a ver de inmediato. Entonces, el Reglamento de Seguridad Minera, como les digo, efectivamente es un decreto bastante antiguo también, es del año 2002. Tiene algunas modificaciones que tienen que ver con efectivamente el título 10 del Reglamento de Seguridad Minera, que lo que hizo es em, cambiar un poco el sistema y decir que deme un segundo. Y decir que efectivamente van a haber normativa específica en materia de seguridad para la pequeña minería. Esa es la única gran modificación, ¿ya? Entonces cambia el título y dice, bueno, para la pequeña minería no podemos seguir siendo tan exigentes y por lo tanto lo que vamos a hacer es em, cambiar la normativa y decir efectivamente para el título, le vamos a cambiar el título 15 y vamos a hablar de normas específicas que al final es súper, súper interesante porque lo que hace es hablar de mejores prácticas, todo lo que tiene que ver con el tema de pequeños mineros, dice como mejores prácticas. Bueno, ¿por qué se hizo eso? La verdad es que se hizo con harto cuidado para efectos de poder hacer que las empresas mineras los pequeños mineros no se vieran al final afectados por una normativa que, que por supuesto está mucho más y completamente más elaborada pensando en las medianas y las grandes empresas. Entonces, por eso se le pidió que efectivamente em, no se bajara un poco el estándar, la verdad es que es así de importante, se le bajó un poco el estándar a la pequeña minería y se tomó la decisión de que la pequeña minería tuviera este tipo de excepcionalidad en algunos requerimientos que podían derechamente matar la minería. De hecho, por ejemplo, una de las cosas importantes del reglamento de seguridad minera con relación a esto es que las empresas mineras, por ejemplo, tienen que acompañar todo lo que tiene relación con servidumbre en, en materia de minería. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que efectivamente tienen que tener una reglamentación específica para efectos de poder tener, las grandes empresas
tienen que tener servidumbre, que es un derecho sobre el uso del suelo. Y la verdad es que constituir servidumbre en Chile es caro y además de ser caro, es súper, súper complejo. Es una cuestión de materia de tribunales. La verdad es que a mí me gusta mucho em, el tema de servidumbre. Pero bueno, no es nuestro tema, pero para que vean una cosa como esa, ¿ya? Entonces, no, efectivamente no se podía. Bueno, volvamos a nuestro cierre. Entonces, por ejemplo, existe una guía metodológica en materia de planes de cierre para empresas cuya capacidad de extracto de beneficios sea igual o mayor o menor a 10.000 toneladas mensuales, que es lo que les estoy comentando, que efectivamente tienen procedimiento simplificado y es un procedimiento en el que la verdad es que es mucho menor, tiene en todo caso metodología, cómo se realizan las faenas mineras, tiene varias consideraciones importantes que estoy absolutamente segura van a ver con el profesor que les corresponde hablar de plan de cierre. ¿Ya? Entonces, este plan de cierre, en cambio, conforme al título 10 del Reglamento de Seguridad Minera, es otra cosa bastante básica y por lo tanto no cumplía con ningún requisito. Decía que efectivamente lo que había que hacer era ejecutar un cierre, poner ahí un par de barreras para efectos de que no se pudiera ingresar, pero el plan de cierre era bastante básico y, por supuesto, sin garantías. Entonces, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, antes que se cumpla la vida útil estimada del depósito, el usuario deberá disponer de un proyecto de plan de cierre y de las obras anexas aprobadas por el servicio, considerando lo establecido en el artículo transitorio del Reglamento de Seguridad Minera, y el proyecto de cierre contendrá un plan de acondicionamiento al depósito para soportar condiciones en el largo plazo, considerando medidas de refuerzo y rehabilitación, tal que proteja la salud y seguridad de las personas y restituya el terreno en condiciones aceptables conforme a lo prometido y aceptado en su plan de cierre. En el evento que los depósitos relave que ha sido cerrado en forma definitiva, cumpliendo con los artículos anteriores y se desea ponerlo nuevamente en operación, se deberá presentar un nuevo proyecto según el artículo 14, incluyendo un proyecto de cierre. Entonces, ¿qué quiero decirles, chicos? Quiero decirles que antes de la ley 20.551, que es del 2011, nosotros teníamos esta normativa, que efectivamente es una normativa que está dentro de un decreto y que imagínense lo que dice, o sea, no dice nada. No hay sanciones, no dice que va a ocurrir si efectivamente no se cierra. Claro, entonces, este fue el problema de que nos permitió esta norma. Y imagínense, hoy todos estos artículos fueron reemplazados por una ley completa, por una ley, ni siquiera en un decreto de ley, sino que en una ley que indica el plan de cierre y que efectivamente tiene una enormidad de condiciones y que es bastante compleja, pero que tiene esto que es lo mismo que tuvo por objetivo al principio estos pequeños artículos, que es eh, que exista un plan para soportar condiciones en el largo plazo, considerando medidas de refuerzo y rehabilitación, y asegurar la seguridad de las personas. Y restituir el terreno en condiciones aceptables. Esa es la básica del plan de cierre. Pero si no hay sanciones, si no se dice cómo, si no se garantiza, efectivamente, no era mucho lo que podíamos hacer. Y luego algunos criterios de control que nos habla este decreto. Nos dice que en el caso de los tranques relaves de la laguna de Aguas Claras debe mantenerse lo más alejada posible el muro de contención, con el fin de evitar humectar demasiado el muro, con el objeto de evitar su saturación y el consecuente aumento de la presión de poro y el eventual colapso. Los relaves saturados son altamente susceptibles a licuefacción sísmica, en especial si su permeabilidad y densidad son bajas. Por esta razón es necesario mantener una constante recuperación de las aguas claras del depósito. Después nos habla de la regancha del depósito, que debe ser como mínimo de 1 metro, sin perjuicio de considerar eventos climáticos que exijan una mayor regancha, que es lo que hay que hacer hoy en día, sí o sí. El coronamiento debe tener un ancho que asegure la estabilidad del muro, 2 metros. Y el proyecto además debe incluir, entre otros, la descripción de las obras, planos, memorias de cálculo. Este artículo está aquí como un poquito de más porque quería estar en la otra parte. Respecto al cambio, la operación del depósito relave, el operador deberá monitorear y controlar las instalaciones para verificar que ellas cumplen la especificación y requerimiento impuesto por la respectiva autoridad fiscalizadora. Esto es muy importante. La operación del depósito relave.
y de monitorear y controlar. Por lo tanto, la normativa que viene ahora viene mucho más dura con respecto a la operación, al operador del depósito relave. El muro de contención debe contar con un sistema drenante en su base. Nos dice la altura mínima equivalente. La fracción más gruesa de arena debe estar constituida por no más de un 20% de partículas menores de 200 mallas. Y luego el sistema de impermeabilización del fondo de la cubeta nos habla de cosas técnicas que ustedes van a leer. Y en el caso de precipitación de nieve o granizo sobre el prisma resistente y en que a la vez se produzca la posibilidad de que debido a bajas temperaturas puedan intercalarse capas de agua a estado sólido que puedan crear planos de falla en el muro, deberá paralizarse la depositación de arenas en el muro hasta que pase la situación de riesgo. Esto es todo lo que nos dice respecto a eso. Y por último, nos habla de las sanciones. Lo que yo también les comentaba. Efectivamente, las sanciones son muy, muy mínimas. Dice que las contravenciones del presente reglamento y a las resoluciones que para su cumplimiento se dispongan en que incurren las empresas mineras, de todo el incumplimiento de cualquier cosa, de todo lo que hablamos, cualquiera, serán sancionadas en conformidad a lo dispuesto en el artículo 590 y siguiente del Reglamento de Seguridad Minera. ¿Qué nos dice el artículo 590? El artículo 590 nos dice que el servicio establecerá mediante una resolución fundada cuáles son las sanciones a las que se expondrán los usuarios mineros. Se crea la resolución que dice establece contravenciones a la normativa de seguridad minera y se crea esta resolución y esta resolución lo que dice es clasifíquense las infracciones, tanto al reglamento de seguridad minera como por supuesto a este tipo de infracciones, en contravenciones menos graves, graves y gravísimas. Entonces esa resolución que está hecha por el director nacional del servicio, no por nadie más, lo que establece son las sanciones. Entonces dice contravenciones mínimas. Y hay un catálogo de normas que dice, por ejemplo, infracción al artículo 5, 10, 12, 17, 21, 28, 30, 32, 40, 42, así. Eso es un catálogo. Serán consideradas para el servicio como infracciones menos graves y la multa será de 1 a 3 UTM. Luego, infracciones graves. Entonces, o gravísimas. Infracciones menos graves, graves y gravísimas. Graves. Entonces, lo mismo. Toma el articulado y dice, bueno, efectivamente, ahora, estos artículos, este otro, y nombra todo un sinfín de artículos, serán considerados graves y tendrán tan multa. Y luego nos habla de las infracciones gravísimas y hace el mismo ejercicio. Toma un montón, un catálogo de normas. Entonces lo que hace el fiscalizador no verifica el tema de las sanciones, sino que el fiscalizador, su objetivo es ir a la faena y decir, bueno, no tiene libro Sernagiomín, por decirles algo, que es una sanción menor. Entonces dice, no tiene libro Sernagiomín, y luego se va a jurídica y jurídica dice, bueno, sí libro Sernagiomín y uno toma la resolución de contravención y dice, esta es una sanción leve, una sanción menor, por lo tanto va de aquí de 1 a 3 UTM. Ok, y lo multo con eso. Por lo tanto, cada una de esas sanciones son sanciones, así se establecen las sanciones tanto para el Decreto Supremo como para esto. Como ustedes podrán entender, son sanciones muy bajas. Y es una de las grandes discusiones respecto a por qué no se ha modificado el Decreto Supremo 132 y el Decreto Supremo 248. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque los operadores mineros saben que uno de los grandes intereses de cada vez que hablamos de reformular estos dos grandes decretos que pasan e intervienen por toda la minería, que es uno de los aspectos y actividades económicas más importantes del país, dice esto con respecto a las sanciones. En cambio, la ley de medio ambiente, que es una ley, que no es un decreto, es una ley que además establece sanciones y establece sanciones altísimas, altísimas, tiene sanciones muy, muy altas. Sernagiomín no es un organismo que establezca sanciones. Las sanciones más altas que yo vi fueron de 4 millones y era por reiteración y en cosas graves, e incluso accidentes con resultados de muerte. Las sanciones, en cambio,
Sí tiene, no se olvide, la sanción más importante, que es la sanción de cierre, que se les voy a hablar más adelante. Pero en temas de multa, no es un órgano que tenga facultades de sancionar altamente, como si lo tiene medio ambiente. ¿Por qué lo digo? Porque lo refresco tanto en el medio ambiente, porque sí existe hace poco una normativa, y es una normativa que se aplica mucho y que tiene sanciones muy altas. Entonces, no es que no se pueda, no es que no existan leyes que tienen sanciones altas. Hay leyes que tienen sanciones altas, pero este es uno de los principales problemas. También existe toda la discusión jurídica si un decreto supremo puede o no puede establecer sanciones. De hecho, por eso se redacta de esta manera, porque al final, y yo siento que es más grave todavía que las sanciones y las multas se establezcan a través de una resolución de un servicio en virtud del director nacional de turno. Entonces, las sanciones, ¿cómo se establecen? Por supuesto, ahí ingresan todos los organismos, el Ministerio de Minería, todas las empresas mineras y todo el mundo que no quiere que al final se toque el tema de las sanciones. ¿Por qué? Porque les interesa. Por mucho que efectivamente yo crea fielmente que el gran cumplimiento de la normativa, tanto en materia de seguridad minera como en materia de depósitos de relaves, tiene que ver con un real cumplimiento y una real compromiso de las empresas mineras con la seguridad en Chile, eso no quiere decir entonces que quiere que si se equivoquen tengan sanciones altas. Por lo tanto, es una de las grandes discusiones en materia de relaves y en materia de seguridad minera. Y por eso, como les digo, ha sido tan difícil poder modificar, porque terminan al final enfrascados en esta discusión de, bueno, de hecho, en la última modificación del decreto supremo se tomó esa decisión, se dijo ya, ok, vamos a modificar todo lo técnico, pero las sanciones no las vamos a tocar para ver si nos dejan avanzar. ¿Quiénes nos dejan avanzar? Los operadores mineros, la parte política, todo lo interesado, todo. Entonces al final ya, ok, no se va a tocar las sanciones, sigamos avanzando. Pero déjennos, que es lo que realmente le interesa al Cernagiomín, quién es el que elabora estos decretos en la materia técnica con el Ministerio de Minería, pero con la expertise del Cernagiomín, es poder avanzar para poder fiscalizar mejor con normativa mucho más avanzada, lo mismo con esto, entonces miren lo que contiene este decreto. No tiene nada de todos los principios que hemos estado hablando con respecto al tema del GISTEM o lo que tiene que ver con el ICMM, con ninguna de los estándares internacionales. Entonces, no tenemos ningún tipo aquí de normativa que nos permita ir avanzando entonces hacia una modernización del sistema. Y esperemos que esta vez sí avance. Como les digo, este gran interés que hay puede ser importante en estas materias, es difícil, por lo que les estoy comentando, porque en realidad se abrió el proceso de consulta y hasta el momento las consultas son altas, siempre pasa eso. Y bien, por último, en este mismo artículo, en el artículo 58, lo que nos permite, sí, es que el artículo 590 y siguientes del Reglamento de Seguridad Minera habla de la sanción más importante del servicio. Para mi gusto, porque como efectivamente no tiene sanciones altas en materia monetaria, la sanción que cumple con todo el objetivo de proteger de manera efectiva la seguridad de las personas. Y de hecho yo también creo lo mismo. Yo un poco me meto con este tema de la legalidad, si las sanciones podrían estar aquí, deberían estar en ley, o que no sean sanciones tan... Pero a mí no me interesa que las sanciones sean altas. La verdad es que me da lo mismo. Lo que sí me importa es que se apliquen, por esto que les digo yo un poco el tema de que actuamos por el miedo a la pena. Yo no quiero que se cumpla con la normativa tanto de relave o la normativa de seguridad minera por el hecho de que las sanciones sean elevadas, sino que porque efectivamente hay un cumplimiento, una convicción, que es lo que yo noto hoy de las empresas mineras, de la necesidad de implementar medidas de seguridad y en los depósitos de relave que no ocurran colapsos. Entonces, de ahí tenemos la sanción más importante que es la suspensión, que es o el cierre. Tenemos entonces, por ejemplo, lo que pasó con los 33, que efectivamente ahí la primera resolución que se dictó es un cierre temporal total de la faena minera y luego se extendió a un cierre definitivo una vez que ya fueron rescatados y que se dieron cuenta que las condiciones de seguridad eran muy malas en el sector. Entonces, la sanción más importante es esa, es el cierre temporal. ¿Cómo pueden ser estos cierres como sanción?
que lo dicta solamente el director nacional. No tienen facultades los directores regionales, a pesar de que algunos creen que sí. Pero su facultad es una facultad exclusiva del director nacional. Entonces, este puede ser un cierre de una instalación. Efectivamente, no sé, tenemos problemas en la planta concentrada, entonces cerramos instalación planta concentrada. ¿Cómo puede ser ese cierre? Puede ser el cierre total, es decir, toda la instalación planta concentrado, y puede ser un cierre total definitivo, es decir, que efectivamente se cierra la planta de concentración, la concentradora no, nunca más opera, definitivo. Y también tenemos perdón, la sanción de cierre temporal parcial, por ejemplo, temporal y solamente en el área en la que ocurrió el accidente, ¿ya? Por lo tanto, hay un área circunscrita. Y también podemos tener la sanción de cierre perdón, por instalación, o sea, perdón, por un sector de la instalación parcial, un cierre parcial total, por lo tanto nunca más aplica, o bien un cierre de una parte, es decir, un cierre parcial definitivo. Bien, ¿se entiende? Esas son las formas en las que se aplica ese tipo de sanción. Entonces, qué sé yo, si efectivamente el accidente ocurrió en una instalación X, la instalación completa tiene que dejar de operar de acuerdo a lo que piensan los fiscalizadores, porque hay un mal ánimo ahí, porque las personas están todas estresadas, porque hay un problema. No solamente tiene que ver con un tema de una causa, con un riesgo que puede ser de una maquinaria, sino que con un riesgo humano, se cierra la instalación completa de manera, perdón, completa, pero de manera temporal. Y luego que se le aplican algún tipo de medidas a la empresa, se le dice qué medidas pueden ocupar, que presentar un plan de acción, todo lo demás, se abre el área. ¿Bien? O bien puede ocurrir que el accidente haya sido de tal envergadura que eso efectivamente nunca más pueda volver a operar esa instalación o esa parte de la instalación si fuese solamente un área y en ese caso se decreta el cierre total. Ahora bien, también existe la sanción más grave todavía que es el cierre total de una faena minera. Total y para siempre, definitivo. Eso ocurre en muy contadas ocasiones como sanción, pero ocurrió, por ejemplo, para los 33, como para ser más gráfica todavía, pero efectivamente puede ocurrir. La faena minera no cumple con las condiciones mínimas, por lo tanto se cierra de manera total y definitiva. La mayoría de las veces cuando no se cumplen con las condiciones, pero si hay una forma de recuperación, como por ejemplo los pequeños mineros o lo que tiene que ver con la minería subterránea, en tal, por ejemplo, que nunca tienen su segunda salida de emergencia, por ponerles un ejemplo, y que tienen que ir construyéndola, entonces a ellos se les aplica la sanción de cierre temporal, total, pero temporal. Entonces ellos van construyendo su segunda salida de emergencia, y a la medida que vayan demostrando que la segunda salida de emergencia está construida, se le reabre la faena. Sí, efectivamente, la mayoría de las veces cuando hay accidentes en faenas mineras pequeñas o medianas, como en estos casos, la sanción, además de sanciones monetarias, porque pueden ser las dos, tanto sanciones de multa como otro tipo de sanción, son las sanciones que se aplican a la faena y en ese caso puede ser un cierre total. Bien, sobre todo, como les digo, si uno se da cuenta que efectivamente no sé, pues hay muchos problemas de acuñadura, cuando en esos casos ya uno se da cuenta que la mina no cumple las condiciones mínimas de operación, el fiscalizador hace un informe y eleva los antecedentes al ministerio, al director nacional para efectos de que se cumplan. Yo siempre, por lo menos a los fiscalizadores regionales, mientras trabajé con ellos, les decía que ellos debían dejar suspendida la faena igual, aunque no pudieran. ¿Por qué? Porque cuando hay un riesgo inminente para la seguridad de las personas, las facultades te lo exigen. O sea, quizás después de inmediato, se envía el antecedente de inmediato en todo caso por correo electrónico al director nacional para efectos de que se resuelva de manera inmediata. Pero tú no puedes darte la vuelta a una faena minera que estás viendo que en cualquier rato se va a morir un viejo y darte la vuelta y decir, no, no, es que esto lo tiene que ver el director nacional, no yo. Así que se deja una especie de suspensión, se le dice ya no pueden seguir trabajando acá y por lo tanto vamos, todos nos vamos y hasta que el director nacional emita la resolución y se envía por correo electrónico o lo que sea al empresario minero. Pero, pero efectivamente esas son las sanciones mucho más importantes, lo mismo en estos casos. Si efectivamente el relague uno se da cuenta que el depósito tiene
algún daño o está en una situación de emergencia, lo primero que tiene que hacer el mismo usuario, por supuesto, el mandante, quien sea, es tomar, el operador, es tomar la decisión propia de dejar de operarlo, pero junto con eso, al informar al Senagiomin se presenta en el lugar y lo que hace es decretar el cierre para efectos de que se puedan realizar todas las maniobras necesarias para efectos de volver al estado natural ese depósito y ahí se puede decretar, como les digo, el cierre. La sanción de cierre se utiliza muchísimo en los casos de accidente y aún más cuando los accidentes son fatales. Entonces, luego de el cierre que a través del servicio de salud eh, le corresponde a las empresas mineras ejecutar de motu propio. Luego viene el Senagiomin y dicta la resolución correspondiente para efecto de determinar qué área es la que debe ser cerrada y se dicta este cierre temporal, puede ser total de la faena minera o bien cierre temporal parcial. Bien, y como norma definitiva, no olviden la sanción más importante. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, no sé si efectivamente necesitamos que haya unas sanciones tan importantes en materia económica. Sí, también son importantes, pero muchas veces a la faena minera no les interesa mucho el tema de pagar. En cambio, el tema de que se le pueda detener la faena minera por el tiempo que sea es una sanción bastante importante. Y luego las disposiciones finales y los artículos transitorios, que en realidad dice que los depósitos en operación que no cuentan con un proyecto aprobado por el servicio, que yo también se los había comentado, porque efectivamente hay depósitos de relave que son anteriores a esta normativa, deben regularizar esta situación y se les exigió entonces que presentaran proyectos nuevos dentro del plazo de 6 meses contados de la fecha de publicación de esta ley. Y también ahí viene el tema del contenido del formulario para el informe trimestral que tienen que hacerse sobre la operación y mantención del depósito de relave, que es el S700, a través del informe trimestral que se acompaña al Senagiomin y que se sube a través del sistema informático del servicio. Esto es todo el Decreto Supremo 204.8 que está vigente hoy. Todo. Lo vimos completo. Como ustedes pueden ver, es el que tienen que tener a la vista para efectos de poder presentar un proyecto. Existen guías metodológicas del Senagiomin que nos permiten además actuar de manera adecuada y ver cómo se deben presentar estos proyectos, qué debe contener el proyecto, además de esto, o cómo se debe ordenar un proyecto. Y esta es la forma entonces de que se apruebe un proyecto a través del Senagiomin y la verdad es que lo que hay que tener claro es que la autoridad exige que se vaya informando todo lo relativo con los depósitos de relave por ser consideradas estas, por supuesto, instalaciones complejas. Así que desde ese punto de vista siempre hay que estar informando. Entonces, con esto terminamos con el tema del Decreto Supremo 48. Vamos a ver algunas fiscalizaciones respecto a lo que hemos estado conversando. Así que seguiremos en su oportunidad.